Pensamiento del día, lunes 4 de agosto. Trabajar por el bien. La manifestación particular del Espíritu se le da a cada uno para el bien común. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Esta palabra hace referencia a las gracias y a los dones especiales que el Espíritu Santo había difundido entre los cristianos de Corinto. Se trataba de los dones de profecía, de enseñanza, de asistencia y otros que tenían como fin promover la vida de la comunidad. Quiere decirnos que todos estos dones, ya sean naturales o por gracia, vienen de Dios, y Él nos los ha dado para el servicio a los demás y para el bien de la comunidad. ¿Cómo vivir bien esta palabra? Me parece que en ella se ponen de relieve dos indicaciones. La primera es una invitación a ponernos al servicio de la comunidad. Puede que para alguien se trate de aprovechar mejor ciertas cualidades o talentos que quizá estaban en él inoperantes. Para otros puede querer decir dar un horizonte más amplio al propio trabajo, poner mayor atención a las exigencias del prójimo, de modo que resulte un verdadero servicio hecho a los hermanos. La segunda indicación es la de ponernos en guardia contra el individualismo. Esta palabra nos dice que el bien de la comunidad dependerá ante todo de saber trabajar junto a nuestros hermanos y hermanas, con espíritu de amor mutuo y de unidad. Trabajar por el bien. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de junio de 1987. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34.